Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a continuar con las presentaciones de los días miércoles. En esta oportunidad, hasta ahora estuvimos viendo todo el proceso y las etapas de los donantes fallecidos. Y para cerrar el tema, el capítulo de los donantes, el tema que nos va a ocupar hoy son los donantes vivos, los más frecuentes en el caso del trasplante renal y en el caso de los donantes hepáticos. Bueno, tengo el gusto de presentarles al doctor Francisco Sela. El doctor Francisco Sela se ha formado en los Estados Unidos y en Alemania y desde hace algunos años desempeña su actividad en nuestro país y realmente es un cirujano innovador con todo lo que ha traído y está aplicando tanto a los donantes vivos como en los receptores. Ustedes saben que si hay algo de los últimos 20 años que la cirugía ha avanzado, es en los procedimientos mini-invasivos, y el doctor Osela lo que ha desarrollado en nuestro país es la cirugía laparoscópica en los trasplantes. Él desarrolla su principal actividad en el Instituto de Trasplante de Alta Complejidad, ITAC, de la ciudad de Buenos Aires, y colabora con diferentes equipos de nuestra provincia, entre los que tenemos el placer que lo haga con nosotros, tanto de la provincia como del interior del país. Así que le agradecemos mucho, sabemos de la ocupación que tiene y de los reclamos que tiene de todos lados, y que, bueno, se ha hecho el lugar para mostrarnos a nosotros este tema importante de la cirugía en donante vivo, que también forma parte en España, en el modelo español que ustedes ya bien conocen, parte de las actividades de la coordinación hospitalaria de trasplante en cuanto a los aspectos organizativos. Así que, Francisco, te agradecemos muchísimo que estés con nosotros. Vamos a hacer un pequeño cambio, ya que por razones de tiempo, cuando termine el doctor Osela, vamos a hacer las preguntas que correspondan o que consideren en esta webinar. Francisco, Bueno, comencemos. perfecto. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Los quiero saludar, agradecer que un viernes preferiado largo a las 2 de la tarde estén acá todos conectados escuchando. Eso es lo más importante. Segundo, te agradezco, Clemente, la presentación y todo mi currículum que tanto has inflado, pero la verdad que el agradecido soy yo de poder estar al lado de profesionales como vos y como el doctor Tanús, que son verdaderas eminencias en la historia del trasplante en Argentina. Un gusto también poder compartir estas jornadas con el doctor Barros Esqueloto, que es otro gran cirujano de trasplante y referente en el tema de la cirugía hepática en Argentina. Así que el agradecido de estar acá soy yo. Así que bueno, sin más, les pido disculpas porque no me funciona la cámara hace un rato, es la primera vez que me falla, creo que una cuestión de actualización que no lo pude resolver. Así que me disculpo por eso, pero sí puedo compartirles mi presentación, que ahora voy a hacer. Denme un segundito.
Bueno, se está viendo la pantalla, ¿no es cierto? Debería. Perfecto. Ahora la pongo en... Ahí se ve en pantalla completa. Bueno, hoy me toca el tema de empezar la charla con el tema del donante vivo renal, que es, para los que nos dedicamos al trasplante de la cirugía renal, creo que son de los pacientes que más nos gusta tratar y se llevan, sobre todo el donante vivo, el mayor de nuestros respetos y el mayor de nuestros tiempos en poder estudiarlos de una manera adecuada y poder intervenirlos de la forma más segura posible. Más adelante hay otro webinar, todo lo que hacía referencia al doctor Raimondi de cirugías de técnicas mini invasivas y demás, que creo que es un webinar más adelante. Pero hoy nos vamos a enfocar en lo que es esto en el donante vivo renal. La primer pregunta para empezar la charla es, ¿por qué realizar un donante vivo, no? ¿Por qué deberíamos a una persona sana sacarle un órgano y ponérselo a otra persona que lo necesita si existiendo en el mundo el donante fallecido? Y sobre todo la respuesta a esta pregunta es por los resultados que puede ofrecer un donante vivo. Luego que esto, obviamente, hay un área de debate muy grande en el área de la bioética, y que tenemos expertos acá en esta zona, pero el primer argumento para defender es por qué hacemos un donante vivo, es porque nos ofrece una mejor sobrevida del injerto renal, es decir, este órgano que vamos a sacar a un paciente, a un donante vivo y se lo vamos a colocar un receptor, básicamente dura más tiempo cuando se lo compara con donantes fallecidos, es decir, que la sobrevida del graft es mayor. Y esto obviamente va de la mano acompañando a una mayor sobrevida del receptor. Como ven en este gráfico, en este estudio publicado en el New England Journal of Medicine, en el cual se evaluaron distintas curvas de sobrevida, tanto del paciente como del graft renal, y se fueron viendo distintos periodos de tiempo en donde hubo avances en la inmunosupresión, el cuidado de los pacientes, la cirugía y demás. Si nosotros nos enfocamos en las curvas de más de arriba, que son las azules, que son los años más recientes, vemos cómo, como les decía, la sobrevida del paciente es mejor comparado al donante cadavérico y ese riñón dura más tiempo comparado con el donante fallecido. Y esto se mantuvo desde los albores de esta técnica hasta ahora en los últimos 50 años. Solamente fue mejorando sus resultados. Perdón, no puedo, no me avanza la... eh, ahí está. Em, la segunda pregunta, perdón, la segunda pregunta es, si decidimos y estamos convencidos que el donante vivo nos ofrece estos resultados, la segunda pregunta debería ser, ¿cuándo conviene hacer este trasplante con donante vivo, no? Y esta también tiene una respuesta muy interesante, que contrariamente a lo que muchos miembros de la comunidad médica creen, que recién cuando el paciente genera la insuficiencia orgánica e ingresa a diálisis, recién ahí hay que empezar a estudiarlo para trasplantarse. Pero el paciente que tiene ya una enfermedad renal crónica avanzada y todavía no está en diálisis, cuando llega a un determinado límite de filtrado de su riñón propio, puede ser empezado a evaluarse y estudiarse como potencial candidato a un trasplante renal, y teniendo un donante vivo existe esta estrategia que se llama donante preventivo o preemptive, en la cual se sabe que los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, que aún, si bien tienen un filtrado bajo, pero aún no entraron en diálisis, si se trasplantan en ese momento, logran aún mejores resultados que, como ven en las curvas de abajo, tanto de sobrevida de ese injerto como de sobrevida del paciente en sí. Y esto incluso, fíjense, en las curvas que pasa en los primeros, esta diferencia se nota es muy grande entre los primeros 6 meses o los pasados, o ya los 2 años de hemodiálisis de este paciente. Esto se puede explicar por diversos factores, pero el ingreso a diálisis también, con lo que implica tener accesos vasculares, estrés hemodinámico vascular secundario a estar conectado a una máquina de diálisis, procedimientos infecciosos o morbilidad cardiovascular,
puede interferir en esos resultados, ¿eh? Pero el concepto que quiero que les quede es que lograr una estrategia de donante vivo en una etapa preventiva sin diálisis es uno de los mejores momentos para poder trasplantar a un paciente con donante vivo. ¿Quiénes, quiénes son los pacientes que se pueden evaluar como potenciales donantes acá en Argentina? ¿Me escuchan, Clemente? No sé si estabas diciendo. Los pacientes que se escuchan para que se pueden evaluar para un donante vivo, eso está establecido por nuestra ley 24.193 y que únicamente pueden ser aquellos donantes, los pacientes mayores de 18 años que deseen hacerlo, que no estén coaptados para la misma y que tengan un grado de consanguinidad con sus receptores hasta el cuarto grado o su cónyuge. Y este cónyuge va a variar, va a ser un periodo de 3 o 2 años de acuerdo a la convivencia que hayan tenido, dependiendo si tuvieron o no hijos. Es decir, esto es lo que establece la ley, que son la mayoría de los donantes que se pueden aceptar acá en nuestro país. Y también existe la figura del donante vivo no relacionado, el cual debe pasar no solo el proceso de selección biológica del mismo, sino realizar todo un proceso de autorización judicial para demostrar que la donación es libre, no es coactiva y que no hay algún interés económico, sobre todo de por medio. Pero esos son los dos grandes escenarios de grupo de pacientes que pueden ser donantes vivos, siendo el donante vivo relacionado el más frecuente en nuestro medio. Para tener un poco en la cabeza cuál es la realidad argentina y cuáles son los números que se llevan a cabo, esta gráfica es media confusa de entenderla, pero resume básicamente toda la cantidad de trasplantes, toda la base de datos de todos los trasplantados renales desde los comienzos de la sistematización de datos de INCUCAI. Fíjense el número muy grande de trasplantes renales que se llevan en nuestro país. Sin embargo, la proporción de donantes vivos en nuestro país es un poco menos del 25%. ¿Mm? Y esta es una realidad que se mantiene en nuestro país y en el mundo y está estable y bastante estancada todos los años hay nuevas estrategias o programas que buscan aumentar el número o el pool de donantes vivos, pero la realidad que se ve en el mundo es que está bastante amesetado esta cifra. Y como ven, en nuestro país, digamos, la relación son más frecuentes los trasplantes con donante en adultos que en pediatría y sobre todo prácticamente más del 90 y pico por ciento de este grupo son donantes vivos relacionados. Si comparamos, estos ya son datos de Argentina, digamos, tengo que agradecerle, estos datos son muy recientes, me los puedo facilitar el doctor Rafael Maldonado de Córdoba, que junto con la doctora Viciniano los presentaron en el Congreso Latinoamericano de Nefrología que se llevó este año en Córdoba, y en la cual desde el año 2006 al 22 se evaluaron cómo fue los resultados de sobrevida de todos los trasplantes en Argentina. Y fíjense la diferencia que hay entre los donantes vivos, que tengo acá perdón, a mi izquierda, comparado con los donantes fallecidos con los donantes vivos. Fíjense, al año de sobrevida ya se nota la diferencia, hay un 10% de diferencia porcentual en nuestros registros de sobrevida entre ambos, pero fíjense a 5 años las tasas de 90 y 81 versus 70 y 60. Uno, la verdad que cuando hace consultorio se encuentra con donantes vivos, receptores ya trasplantados hace más de 15 años o 20 años. Si bien no es lo común, son porcentajes muy altos. Y abajo en esta gráfica acá se ven los resultados aportados por el OPTN, que son el Organismo Internacional de Procuración y Trasplante, donde los datos son bastante similares en Argentina, estamos muy bien y similares en donantes vivos, es decir, quiere decir que estamos haciendo las cosas bastante bien en ese tema, pero por diversos motivos o disparidades regionales y demás, tenemos una incongruencia en los resultados de sobrevida en donante fallecido, que tiene que ver desde la procuración hasta el trasplante, toda la historia, pero escapa al motivo de esta charla. Pero básicamente el mensaje es que en Argentina tenemos un 25% de donantes vivos, esos donantes vivos tienen muy buenos resultados, son mejores que el donante fallecido y que están en congruencia con los resultados publicados de forma internacional. Ahora bien, sabemos por qué lo hacemos, a quién podemos estudiar, quién puede ser donante.
Pero ahora vamos a la parte, según nuestra ley y nuestra realidad, pero veamos ahora eh, cómo es el enfoque clínico de estos pacientes, ¿no? Cuando uno se sienta en el consultorio y recibe un paciente con enfermedad renal crónica que puede estar en diálisis o no y tiene un potencial donante al lado, que es un familiar o un amigo que le quiere donar el órgano. Entonces, yo siempre hablo lo mismo y explico que el concepto de evaluación de un posible donante, de un donante vivo surge desde un enfoque de riesgo. ¿M? En el cual nosotros tenemos que determinar dos situaciones muy puntuales. La primera, tenemos que tener bien en claro que la decisión, que la autonomía del paciente y la decisión altruista del donante de hacerlo sea verdadera e inequívoca. Que el paciente nadie lo esté obligando a estar ahí sentado, que no tenga ningún tipo de repercusión si el paciente decide declinar su decisión de donación y sobre todo que no haya ningún tipo de interés espurio o económico en el medio en el cual los esté motivando. Una vez saltada esa barrera y donde vemos que la intención es real y fidedigna de donar, tenemos que establecer un riesgo para el donante. ¿M? Y ese enfoque de riesgo nos obliga a tener en la cabeza, nosotros al cirujano de trasplante, dos riesgos posibles. El primero es lo que es el riesgo peroperatorio al donante, porque vuelvo a repetir, el donante no es un paciente, el donante es alguien sano que va a entrar a un quirófano y va a donar un órgano. Entonces, el primer riesgo que tengo que tener en la cabeza es cuál es el riesgo de la cirugía a la cual la voy a someter. Y el segundo riesgo es establecer el riesgo de la insuficiencia renal en el donante, porque alguien con sus dos riñones sanos, nosotros les vamos a extirpar uno, y ese paciente yo tengo que tener bien en claro cuál es el riesgo para el desarrollo de insuficiencia renal crónica y diálisis, que ya es un riesgo mucho más distante. Vamos a lo primero, al riesgo peroperatorio. El riesgo peroperatorio va de la mano de establecer el riesgo en la cirugía. Es muy difícil establecer el riesgo peroperatorio porque no hay bibliografía internacional que lo especifique, pero sí se saben algunos datos. El primero, el riesgo de muerte al relacionar este procedimiento y que por suerte hoy en día con la nefrectomía de los donantes en todas las series se sabe que es menor al 1%. Se establece en 1 cada 3.000. Las muertes registradas en los donantes fueron sobre todo en los albores de la técnica quirúrgica y en los comienzos de la cirugía laparoscópica estuvieron relacionados a malos mecanismos de hemostasia relacionados al clampeo de los vasos arteriales y venosos en el donante. Por suerte, hoy en día, al año 2023, sigue estando en menos del 1%. Y es lo que yo le explico a los pacientes, que es una cirugía bastante segura. Con respecto a la morbilidad, es decir, a las complicaciones que puede llegar a haber en este tipo de procedimiento, sí es bastante bajo comparado con otras cirugías y tiene distintos porcentajes. Se sabe que en forma global, según datos de los Estados Unidos, alrededor del 17% de los pacientes que se someten a una nefrectomía laparoscópica de donante vivo van a requerir algún tipo de método diagnóstico o procedimiento relacionado a alguna complicación. 4% relacionado al aparato digestivo, 3% relacionado al sangrado, 2,5% de forma respiratoria y 2,5% complicaciones relacionadas a la anestesia. Estos son los datos que tenemos y comparado con otras cirugías son bastante buenos. Ahora bien, cuando charlamos con el paciente los potenciales riesgos de la cirugía, tenemos que charlar sobre cuál es el riesgo relacionado a donar un órgano, es decir, establecer el riesgo aceptable de insuficiencia renal y el riesgo de diálisis secundario a esto. Y este es el esquema básico de tomas de decisiones, es un gráfico que figura en las guías CADIGO, en la cual se sabe que hay un límite en el cual se establecen los distintos equipos de trasplante, por el cual todo lo que se exceda de ese límite va a declinar al candidato, en este caso el candidato C, va a aceptar al que esté muy por debajo de ese límite de riesgo aceptable post-donación. Y después tenemos el candidato B que está cercano al límite, que son los pacientes border o problemas que cada centro termina discutiendo de forma interdisciplinaria. Pero básicamente se establece en cada equipo de trasplante
se establece un límite de riesgo aceptable. Y acá es donde varían los distintos centros, los distintos países, las distintas geografías y culturas, en la cual cuanto más podemos mover hacia arriba esa vara en pos de tomar mayor cantidad de donantes posibles. Y si hacemos un desglose un poco más específico de cómo es la estimación del riesgo de un paciente desarrollar insuficiencia renal, porque esto es básicamente lo que pregunta un posible donante que tiene dudas en consultorio. Dice, doctor, yo le dono, me quedo con un solo riñón, ¿qué riesgo tengo que dializar? Y es muy difícil responder esa pregunta. Si uno tiene que estimar de forma global, sin hacer distintas especificaciones, se sabe que el riesgo postdonación de desarrollar falla renal es del 0,3%. Esto es lo registrado en 27 donantes cada 10.000. Sin embargo, esto va a variar mucho porque distintos candidatos, por más que estén debajo del límite, no hay un valor de corte específico en ese límite, sino tiene que contar distintas características para establecer el riesgo. Nosotros sabemos que los pacientes per se tienen un riesgo demográfico, es decir, relacionado al sexo, a la edad y a la raza, de hacer un riesgo per se de insuficiencia renal sin someterse a una cirugía, digamos. Y a eso tenemos que agregarle determinadas características como hábito tabáquico, qué filtrado glomerular de base tiene, hipertensión arterial, si son fumador o no, el índice de masa corporal, etc. Entonces ya estamos estableciendo el riesgo de insuficiencia renal sin siquiera hablar de cirugía. Y a eso le tenemos que sumar el riesgo que les estaba contando de la nefrectomía per se. Entonces, en base a esas características, las demográficas del paciente, las comorbilidades y los médicos higiénicos dietéticos y el saber el riesgo que establece una nefrectomía per se, vamos a encasillar al candidato en alguno de estos lugares y vamos en base al límite que tenga cada equipo de trasplante para ver si lo vamos a aceptar o no como potencial candidato. Hay estrategias en las cuales toda esta información que yo les vengo contando, uno las puede simplificar y volcar en distintas calculadoras de riesgo y va poniendo, y estas calculadoras estiman cuál es el riesgo que tienen, tanto de desarrollar insuficiencia renal a lo largo de su vida, como cuál es el riesgo aumentado post-donación. Obviamente, estos son métodos estadísticos, son bastante variables, si bien están validados, tienen sus limitaciones, y fíjense que todas tienen que ver con características como la edad, la raza, la edad, el índice de masa corporal, si están relacionados o no, etcétera. Hoy en día la búsqueda, en los últimos congresos de trasplante que estuve hace poco, la búsqueda del santo grial es buscar la fórmula de determinación de filtrado glomerular aceptada a pacientes, sobre todo libres de etnias. Así que bueno, todo el tiempo se está trabajando y sobre todo se suman herramientas de inteligencia artificial que le permitan al médico de trasplante poder individualizar el riesgo de ese paciente puntual. Nosotros, ¿qué método objetivo tenemos para evaluar la función renal del potencial donante y junto con las demás variables saber si puede donar o no? Bueno, tenemos que establecer esto que se llama GFR o tasa de filtrado glomerular, en la cual hay muchísimas formas de medirla, la cual nosotros utilizamos una medida inicial que son los valores de creatinina sérica. Sin embargo, esto se tiene que estar asociado a algún otro método de cuantificador, ya sea con marcadores exógenos o clearance de creatinina o cistatina. Cuando nosotros tenemos un paciente que tenga una tasa de filtrado glomerular mayor del 90, es aceptable desde un punto de vista biológico de filtrado para donar. Cuando tiene una tasa de filtrado menor al 60, no debe donar. Y ya entre pacientes que tienen entre 60 y 89 es donde debemos individualizar el riesgo y acá empiezan a pesar todas las demás variables que estuvimos hablando. Porque si el paciente tiene un filtrado entre 60 y 89, pero empezamos a sumar que tiene un índice de masa corporal elevado, que es hipertenso, que empiezan a aparecer proteinuria en sus análisis, etcétera, o sumo otras comorbilidades, ya posiblemente lo declinemos como donante. Pero en situación ideal, un hombre sano, joven, se le debe exigir un filtrado de 90 o más para ser donante. Con respecto a la compatibilidad biológica, sabemos que en el trasplante renal necesitamos no solo tener una compatibilidad de grupos sanguíneos, sino una compatibilidad de HLA, de antígenos mayor histocompatibilidad.
Sin embargo, para seguir con el donante vivo, lo ideal es que seamos grupos ABO compatibles y que seamos típicos y que seamos compatibles desde el punto de vista HLA, es decir, sabiendo los antígenos que tiene el potencial donante y los anticuerpos que genera el receptor contra él o no. Pero hay situaciones en las cuales esto no es posible, digamos, ¿eh? Y hoy en día la medicina a través de distintos protocolos puede hacer posible tanto el trasplante AU incompatible como HLA incompatible. ¿Esto en qué situaciones se da? Y se dan situaciones en las que los grupos del sanguíneo del donante y del receptor no son el mismo y hay distintas estrategias de sensibilización. Lo mismo cuando el receptor tiene anticuerpos contra su potencial donante o cuando el riesgo inmunológico es muy alto. Obviamente, estas barreras también pueden ser sorteadas con estrategias como el donante cruzado o pareado, o programas de donantes en cadenas, o con estrategias hoy en día de programas de desensibilización, ya sea con plasmaferes y rituximab, etcétera, en la cual se borran los anticuerpos circulantes o se disminuye su carga, sabiendo que el riesgo de rechazo más adelante existe. O estrategias más nobles, como por ejemplo el uso de máquinas de perfusión normotérmicas con enzimas que lo que hacen es genera una elección de los antígenos expresados del grupo ABO y entonces se puede poner un órgano con grupo A, poner una máquina, usar esas enzimas y hoy en día los convierten en grupo cero y son donantes universales. Pero bueno, sin entrar en mayor detalles, lo que se sabe cuando uno evalúa un donante vivo, les repito, es que sean compatibles del grupo de vista ABO y HLA, pero que existe la posibilidad en los incompatibles y en tanto el grupo ABO como HLA de que los mismos no lo sean y entonces hay estrategias para poder llevarlos a cabo. También hay situaciones especiales en los donantes que no voy a entrar porque cada uno de estos tópicos requeriría una charla aparte, pero bueno, ¿qué hacemos cuando el donante aparece en sus estudios proteinuria, hematuria, litiasis, hiperuricemia, obesidad, hipertensión? Lo más frecuente con lo que hay que lidiar es con el paciente hipertenso y obeso, en la cual esto está bien establecido, el donante con un BMI de más de 30 no puede ser donante por el riesgo que tiene de marcado de insuficiencia renal postdonación, y el paciente que es hipertenso va a depender de cada centro de que es una comorbilidad muy frecuente, es decir, de qué niveles de hipertensión arterial, si tienen otras alteraciones en la bioquímica renal y hasta cuántas drogas necesita para estar controlados o no. Todo el resto son situaciones especiales que requieren discusión muy requiere una discusión caso por caso dentro del equipo. Como sabemos hasta ahora, y lo repetimos una vez más, sabemos que el mejor tratamiento que tienen los pacientes con enfermedad renal es el trasplante renal y el donante vivo es el que nos ofrece uno de los mejores resultados. Sin embargo, el donante debe atravesar una cirugía para poder llevarse a cabo, que es lo que les estaba contando desde un principio. Es alguien sano que tiene que entrar a un quirófano y someterse a una cirugía. Entonces tenemos que hacer todo lo posible para que ese paciente esté perfectamente estudiado para minorizar el riesgo al máximo y evitar las complicaciones postoperatorias. Nosotros evaluamos de forma radiológica a un donante, porque tenemos que saber cuáles son las formas, si tienen los dos riñones o no, porque hay donantes que han llegado al consultorio y descubrieron que eran monorrenos. Tenemos que saber que tienen los dos riñones, cómo están, que tienen el mismo tamaño, que no hay diferencia entre los dos, que no hay asimetrías. Y sobre todo nos interesa desde un punto de vista quirúrgico conocer la vasculatura para saber con cuántas arterias o venas tenemos que lidiar a la hora del implante. Y esto lo hacemos hoy en día, fue cambiando mucho, antes estaba muy en boga la angioresonancia, al principio de esta técnica se hacían métodos invasivos con la angiografía, pero hoy en día la angiotomografía tiene una resolución igual o superior, sobre todo con los nuevos tomógrafos de más de 64 canales, a la hora de la reconstrucción vascular con una cuantía mínima de contraste iodado y que no es invasiva. Y acá, como ven, nosotros tenemos que saber si existe la anatomía vascular normal o tenemos variantes como estos casos de arterias polares o arteria renal bifurcada o múltiples vasos como en este que son 4 arterias o en este que son 3. Sí, el avance de la cirugía, sobre todo a la hora de la creación e innovación de técnicas de invasión mínima, generó un cambio de paradigma a la hora de invadir estos pacientes. Los donantes vivos a fines de la década del 50, cuando eran los primeros casos, recibían
la extracción de su riñón con un abordaje extra, con una lumbotomía, con un abordaje extraperitoneal. Hoy en día estas incisiones varían mucho de acuerdo al equipo, seguramente sean un menor, digamos un poco menos que esta foto. Sin embargo, uno que ve bastantes casos de distintos lados sigue encontrándose con este tipo de incisiones. Esto cambió desde la década del 90, que gracias al doctor Lloyd Radner se establece en el año 93 la primera nefrectomía laparoscópica de donante vivo, en la cual se pasa de un grado de máxima invasión a la extracción del riñón por una incisión, una mini laparotomía de 5 centímetros, que hay distintas formas de hacer la incisión, vertical o tipo transversal, como si fuera una cesárea, o una incisión oblicua, pero una incisión de 4 o 5 centímetros. Y en el caso de las donantes mujeres hemos podido llegar al máximo de la mini invasión, que es la cirugía asistida por orificios naturales, en el cual a través de 2 mínimas incisiones en piel y se puede extraer el riñón por vía vaginal, como les voy a mostrar más adelante. ¿Por qué cambiar ese paradigma en los donantes? Obviamente para que el donante tenga el máximo beneficio posible, ya que se está exponiendo a un riesgo, y que eso va de la mano de los beneficios de la cirugía mínimamente invasiva. Si vemos qué es lo que hace el mundo, porque no tenemos estadísticas nacionales serias de qué hacen todos los centros con respecto a la cirugía del donante, si vemos a las estadísticas americanas, prácticamente el 99% de los centros hace o cirugía laparoscópica pura o cirugía mano-asistida, que es un híbrido entre una mano y el instrumental laparoscópico, y solamente el 4% de los pacientes requieren nefrectomía abierta. En Europa, los centros europeos, la nefrectomía abierta ya es un poco más, digamos, llega alrededor del 25%, en la cual se hacen incisiones abiertas más pequeñas y el resto se sigue haciendo por técnicas mínimamente invasivas. Pero básicamente la mayoría de todos los centros en el mundo adoptan la cirugía de invasión mínima como el gold estándar de cirugía para la nefrectomía del donante. ¿Qué beneficios le da esta cirugía al donante? Bueno, primero que está demostrado que aumenta la intención de donación. Esto se sabe que en las poblaciones donde se abrieron programas noveles de nefrectomías laparoscópicas, aquellos pacientes que estaban en duda de donar, cuando se les explica que pueden acceder a una cirugía que les da menor respuesta inflamatoria sistémica, eso va de la mano de menor dolor, menor estadia hospitalaria, menos chances de readmisiones, una mejor cosmética, y sobre todo les ofrece una mejor calidad de vida a largo plazo, porque pueden volver cuanto antes a sus actividades cotidianas, eso aumenta la intención de donación. Y desde una perspectiva social, no institucional, digamos, se sabe que toda esa masa de donantes que pueden volver antes a su actividad cotidiana, que pueden volver a tener un menor ausentismo laboral, eso repercute en las economías sociales, dando menores costos. Así que todos estos son los beneficios de los cuales la nefrectomía laparoscópica le puede ofrecer a un donante. ¿Qué riñón sacamos? Esta es la otra pregunta, digamos, y tiene que ver, ¿y se puede sacar con múltiples arterias? Sí, hoy en día se puede sacar cualquiera de los dos riñones, es indistinto el izquierdo o el derecho, con una, dos, tres, cuatro arterias. No hay una contraindicación para eso. El concepto es que al donante le debemos dejar el mejor riñón. Entonces, nosotros, por lo general, cuando los dos riñones tienen anatomía normal, es decir, tienen una arteria y una vena, elegimos sacar el riñón izquierdo, que es el que nos hace más fácil la cirugía y hace más fácil la cirugía del implante, ya que la vena renal es más larga que en el derecho. Pero si hay que sacar el izquierdo con dos arterias, como este caso, se puede hacer. O, por ejemplo, se puede hacer también la nefrectomía de un riñón derecho con múltiples arterias. Es decir, que no hay una contraindicación. Acá es para mostrarles, le voy mostrando un pequeño video. Esta es una nefrectomía laparoscópica transperitoneal, es la visión última luego de disecar, entrar en el abdomen, hacer el neumoperitoneo y llegar al retroperitoneo y disecar el riñón. Vemos cómo queda la vena renal y cómo queda la arteria renal. Esta es la última visión que tiene que tener el cirujano. Fíjense, acá se ve la aorta abdominal. Y ahora lo que vamos a hacer a continuación es introducir este dispositivo que es la sutura mecánica, que esto fue el avance tecnológico que permite también darle máxima seguridad a los procedimientos y evitar el sangrado. Como yo les contaba como les contaba algún principio,
como les contaba en un principio, la mortalidad que tuvieron los donantes iban de la mano con el uso de clips o algo que se soltaban y generaban hemorragias masivas durante la cirugía o en el postoperatorio. Acá estamos poniendo esto, que son las suturas mecánicas, que fíjense que dejan toda una línea de agrafes de titanio y cortan seccionando la arteria. Acá a partir de este momento ya el riñón dejó de estar perfundido. Eh, En este caso se hace la mini incisión y se extrae la pieza. Acá es otro caso, fíjense, otro riñón izquierdo con dos arterias. ¿Mm? Lo voy pasando más rápido, ahí se controló una, ahora se está seccionando la otra. Ahí liberamos un poco más la vena renal. Ahí lo controlamos con la sutura mecánica. Guardamos el riñón en la bolsa extractora y en este caso vamos a hacer, esa bolsa se introdujo por el fondo de saco vaginal posterior. Perdón, lo guardamos y fíjense, como en este caso no hacemos la incisión, sino que lo extraemos por una bolsa a través del fondo de saco vaginal posterior, en la cual teníamos otro canal de trabajo, y nos permite así evitar la cicatriz abdominal en una paciente femenina. Así que bueno, como conclusiones para terminar esta charla, sabemos que el trasplante renal con donante vivo es el que ofrece mejores resultados en términos de sobrevida del paciente y del graft. Obviamente si lo realizamos en un estadio preventivo antes de diálisis, es el que mejor resultados ofrece. La donación, y esto también se lo recalco mucho en las charlas que damos, sobre todo que hay muchos chicos más jóvenes que están en ámbitos universitarios, que hoy en día se escuchan muchos dichos sin entrar en la discusión política, ¿no? Ni partidaria, pero uno a veces escucha determinadas cosas en la televisión que daña y mucho a la comunidad transplantológica, en la cual la donación debe ser altruista, libre, desinteresada, no tiene que haber ningún motivo económico detrás de todo esto, ¿eh? El hecho de que podemos comerciar con órganos es una idea nefasta, durante todo el mundo está trabajando hace décadas para que esto no sea así. Así que les pido por favor tomar conciencia al respecto. La obligación del equipo de trasplante para con un donante es de evaluar si esta decisión es así y establecer nosotros como equipo el riesgo que va a tener post-donación, ya sea de la cirugía y el desarrollo de diálisis. Y obviamente el desarrollo de técnicas mínimamente invasivas son las de elección para este tipo de donantes por todos los beneficios que aporta y sobre todo para poder honrar de esta forma la decisión de donar. Así que bueno, muchas gracias por escuchar esta charla y espero no haberlos aburrido tanto. No, los agradecidos somos nosotros de poder escucharte en un tema que si bien los primeros trasplantes desarrollados en nuestro país eran en un gran porcentaje de donantes vivos, lo que nos han mostrado es todos los avances que se han realizado en los últimos tiempos y que también nuestro equipo, con tu incorporación, se está viendo beneficiado. Bueno, a ver, ¿qué preguntas tienen para el doctor Francisco Sela? Yo tengo una Apro- pregunta. Hola, buenas tardes. ¿En qué contexto ocurren los trasplantes vivos no relacionados? Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero aprovecho el audio y veo que está conectado el doctor Barros Esqueloto y le mando mis saludos. Hola, hola Pablo, ¿cómo te va? Hola Un gusto. Francisco, ¿todo bien? Todo bien, un gusto compartir.
La pregunta era, Francisco, ¿en qué contexto se dan los donantes vivos no relacionados? ¿Nos escuchás? Creo que perdió la conexión. Me parece que sí. Roberto, si querés ir respondiendo. Ok. Hola Pablo, qué gusto. ¿Cómo estás? Hola Robert, ¿cómo andás? Bien, bien, querido, bien. Bueno, ¿está Francisco? ¿No? Bueno, eh, el donante vivo no relacionado, en general siempre se dijo y siempre se entiende al donante vivo relacionado, al relacionado de manera consanguínea o genéticamente hasta familiar de cuarto grado. Eso está clarísimo. Luego, hay donantes vivos no relacionados consanguíneamente, pero sí relacionados de manera, llamémosle, de relación o afectiva. Por ejemplo, el cónyuge, el conviviente con ciertas condiciones, el hijastro o el padrastro o madrastra o hijastra, esos pacientes también se consideran donantes vivos, si bien es cierto, no son relacionados consanguíneamente, están permitidos por la ley, obviamente con una autorización judicial especial. Ahora bien, hay otros donantes vivos no relacionados que son los altruistas o los que tienen una relación de amistad demostrable, etcétera, etcétera, que también tienen que pasar por una autorización judicial especial. Hay circunstancias muy particulares, ustedes conocen la donación de, de un riñón por parte de una artista, cantante muy conocida, a su ahijada, por ejemplo. Allí no hay ninguna relación consanguínea, pero hay una relación comprobable, tuvo que presentar los papeles de la iglesia, de que era la madrina, etcétera, etcétera, y bueno, y obviamente se descarta ahí cualquier factor económico de por medio. Así que, y otro caso, como mencionó el doctor Osela, que se da de donante vivo no relacionado, es en el caso que ahora ya está entrando, lo va a explicar mejor él, en el caso de los donantes cruzados o pareados, donde se intercambian donantes que sí están relacionados, ¿no es cierto?, entre dos pacientes, sea porque son incompatibles o porque hay otras condiciones que así lo ameritan. A ver si ya entraste, Francisco. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Ah, ok. Sí, no sé qué pasaba. Yo estuve escuchando todo perfecto hasta que me desconecté. Sí, mira, comparto totalmente la respuesta que te dio el doctor Tanús. Agrego, digamos, más allá del marco legal, que es el que mostramos en la charla y el que se repitió. Vuelvo a repetir lo mismo, lo más frecuente en nuestro país es que el donante vivo sea relacionado. Nosotros tenemos, digamos, menos del 1 o 2% en donante vivo renal no relacionado. Creo que tiene que ver con cuestiones culturales, porque cuando uno ve lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría de los donantes vivos publicados por la UNO son no relacionados, pero bueno, la sociedad americana es distinta. Hay mucho más donante altruista, es decir, hay gente que decide, hay grupos, digamos, micrositios de internet, redes sociales y más, donde hay gente que dice quiero donar un riñón y se lo dona al que lo necesite, y eso abre una cadena infinita de posibles donaciones. Acá en Argentina uno ve que los donantes vivos no relacionados son por lo general amigos o parientes muy lejanos. En mi experiencia personal, los no relacionados que hago más frecuentemente son lazos de amistad muy fuertes entre familias.
Pero bueno, es muy interesante cuando uno lo charla en congresos o en reuniones internacionales con experiencias de otro centro y te cuentan, por ejemplo, en Corea, donde tiene uno de los volúmenes más altos de donante vivo en el mundo, son prácticamente todos familiares, ¿eh? Porque ellos culturalmente la entrega, el respeto a los padres, a la familia, lo es todo, y entonces es donde más se buscan pool de donantes. Pero te vuelvo a repetir, en Estados Unidos la mayoría son no relacionados, y también va de la mano con los incentivos que haga cada donación, cada sociedad eso. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay leyes y programas muy establecidos por la ONU de cuidado del donante, y si bien no está permitido bajo ningún punto de vista que la donación haya algún tipo de interés económico en el medio, sí está establecido donde se encuentre la retribución del lucro cesante que se le generó al donante. El donante, por ejemplo, tiene derecho a que se le reembolse cuáles son los gastos de traslado o pérdida de días laborales, etc. Pero bueno, respondiendo un poco a tu pregunta, es eso. ¿Qué estrategias hay para aquellos pacientes que no son compatibles desde el punto de vista biológico, que hablábamos hace un rato, es decir, no tienen el mismo grupo o son incompatibles inmunológicamente? Uno puede hacer estrategias de tratamientos de desensibilización que incluyen plasmaféresis y uso de drogas como rituximab y demás, pero también hay otra estrategia que es el plan de donación cruzada. Acá en nuestro país, Fundación Favaloro tuvo el primer y el único caso que se llevó a cabo, porque después todavía hay cuestiones regulatorias que seguir trabajando, en la cual hay dos parejas de donantes, pero el donante de una pareja es más compatible con el receptor de la otra. Entonces el concepto es, el donante de una pareja se la da al receptor de la pareja B, y el donante de la pareja B termina siendo el donante de la pareja A. Eso en un caso de un cruzado simple. Pero también existen cadenas de donantes pareados más extensos en países como Estados Unidos, Canadá, en Europa o inicialmente ahora en Brasil, donde si uno tiene bases de datos donde hay establecidos parejas de donantes y receptores múltiples, en las cuales hay múltiples situaciones de incompatibilidad, pero aparece un donante altruista, ese puede establecer y abrir una cadena y empezar a desbloquear todo eso y empezar a parearse, digamos, ¿eh? Nosotros en nuestro medio todavía no lo tenemos, se sigue trabajando en la regulación del donante cruzado, pero bueno, no sé si respondí un poco a tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta para el doctor Osela? A mí me gustaría, tanto al doctor Osela como al doctor Tanús, preguntarle en la experiencia que ellos tienen dentro de los donantes familiares relacionados, cómo es la escala de frecuencia entre esos donantes vivos relacionados. ¿Quién es más donante que otro? Bueno, clásicamente, la madre con un 60% bastante estable de las donaciones en vivo, es con mucho la más frecuente. De madre a hija. Los padres en general, el varón, hoy se está educando mucho más la gente, pero en su momento el temor a no volver a trabajar con la misma capacidad, o etcétera, etcétera, bueno, el varón es más asustadizo, más temeroso de estas cuestiones de salud. La madre trata de ocultar incluso que tiene alguna dolencia o algún antecedente para poder ser donante, pero bueno, en general es la madre. No es y esto es muy personal, insisto, uno viene de una generación un poquito ya, a nosotros en general, a los viejos, no nos gustaba mucho la donación de hijos jóvenes a padres mayores. ¿Por qué? Porque pensando en que esos hijos a su vez podrían ser madres o padres en un futuro próximo y por ahí. Entonces, siempre se buscaba más
de padres a hijos o entre hermanos, y si fuere posible, entre hermanos mayores. Pero respondiendo la pregunta, Clemente, no sé si eso se mantiene hoy así, pero claramente son las madres las que son más donantes. No sé, Francisco, si tenés datos más. Sí, sí, Roberto, mirá, en la estadística esta que se mostró en SLAN, de la data de Incucay, alrededor del 20% de los donantes vivos siguen siendo las madres. También va de la mano, digamos, porque en los donantes vivos la mediana de edad de los donantes son muy jóvenes, los receptores también, y sobre todo un porcentaje muy importante sea en pediatría. Entonces eso explica por qué estadísticamente es más frecuente la madre. En segundo lugar están los hermanos, ¿cómo es? A mayor predominio del sexo femenino, así que las hermanas, pero hay 14% versus 12%. Los cónyuges y las parejas están alrededor del 6-7%. Y después, muy por atrás, hay distintos lugares, sobrino, sobrina, primo, prima, etcétera, llegando hasta el cuarto grado de consanguinidad. Hay distintos porcentajes. Y el no relacionado, obviamente, es menos del 1%. Pero sí, las madres y los hermanos son el tipo de donante más frecuente que uno encuentra en Argentina. En la experiencia que tenemos en nuestro equipo, tal vez uno de los más raros que hemos hecho es entre como donante la suegra y como receptor el yerno, ¿cierto? Esto sería Rarísimo, básicamente- rarísimo eso. ¿Cómo? Rarísimo eso. Es rarísimo. Tenemos Sí, yo nuestra... recuerdo haberle dicho al yerno si estaba seguro que quería recibir el riñón de su suegra, pero bueno, en ese caso, Clemente, corregime, pero le llevó incluso pese a la demostración, etcétera, de ese vínculo, tuvo que obtener, por supuesto, la autorización judicial. Eso es lo que iba a decir ahora. Aún cuando podían presentar claramente la documentación que obra en el hogar, ¿no es cierto? Con la libreta de casamiento y con los certificados correspondientes de nacimiento, al no ser relacionado, tuvo que pedir la autorización judicial. ¿No es cierto? En ese Sí. caso, no solamente compartía el grupo sanguíneo y el crossmatch contra donante era negativo, sino que también raramente compartía un haplotipo. Compartía 3 antígenos. Comparten, porque ya hace más de casi 10 años. Y no sé si, Pablo, no lo operaste vos. Puede ser, no me acuerdo, pero probablemente haya estado. Probablemente hayas estado, sí. Porque hace más de 10 años que Es cuestión de verle la cicatriz quirúrgica a la donante. Entonces sabemos si es Pablo o si es nuestro amigo Enrique. Pero bueno, todo cambia, todo evoluciona. Empezó Enrique, seguí yo y ahora Francisco hace otra cosa totalmente diferente, como debe ser. Bueno, muy bien. La última que les comparto una experiencia hablando de casos raros de donante, que fue lo he publicado en mis redes al video, ustedes que me tienen de contacto si lo quieren ver, porque la verdad que es una historia, es muy emocionante el donante vivo, ¿no? Uno ve historias tan lindas y esto fue tengo dos casos, una de una familia de amigos, son dos familias amigos, una señora donde su marido no pudo ser compatible, sus hermanos son poliquísticos como ella. Sus hijos obviamente no podían ser donantes, muy chicos, y el marido de una de sus amigas, que eran dos matrimonios de toda la vida, se ofreció después de charlarlo con su familia, meditarlo, y le terminó donando. Y la otra es
dos madres amigas del jardín. Sus hijas se conocen en el jardín de infante y comparten un par de años y se hacen amigos y le accedió a donar. Y atravesaron todas las barreras judiciales, se demostró el altruismo del mismo y se pudieron trasplantar. Y la verdad que fueron historias muy conmovedoras y sobre todo es muy lindo escuchar el sentido de trascendencia que le da el donante. El sentido que le encuentra el donante a su vida luego de donar, a mí es algo que todavía me parece muy loco del rol que está cambiando, de la vida que está transformando y cómo se siente al respecto. Así que eso para mí es algo no menor y bueno, les quería compartir estas dos historias. Si no me equivoco, la vi hoy. ¿Puede ser, Francisco? Sí, he subido hace pocas, de Malena se llamaba la chica, la verdad que fue una historia muy conmovedora. Y otro concepto muy importante que en el trasplante con donante vivo, el verdadero protagonista no es el receptor, sino el verdadero protagonista es quien donó, haya sido la madre, un hermano, el marido o la esposa. El verdadero protagonista en este tipo de trasplantes es quien donó el riñón. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Y pasamos con el doctor Barros Echelotto. Y una pequeña pregunta porque me quedó la duda. Entiendo que la supervivencia del receptor y del órgano se da mucho mayor en situaciones de donante vivo. Entiendo que hay un montón de factores que los pueden modificar, porque es un órgano que viene de otra persona que estaba viva y que tiene mayores probabilidades, pero también, como bien dijo, por lo menos acá en Argentina, la mayoría de los receptores de esos órganos son pediátricos o son más jóvenes que los otros receptores de órganos, que son por lo general personas con otras patologías y más deteriorados ya de por sí el cuerpo completo. Y con años de diálisis y demás. ¿Eso no puede ser un sesgo que nos puede demostrar que la expectativa de vida del receptor, y únicamente basándonos en donante vivo, donante no vivo, la edad, por ejemplo, no puede ser un factor importante, esto que puede darnos un sesgo de la diferencia de la probabilidad de expectativa de vida de los receptores? Francisco, No, muy buena tu pregunta, pero también yo muestro resultados muy generales, pero estos resultados cuando se subajustan y se hacen el análisis multivariado y se subajustan a subgrupos por edad, el beneficio se sigue dando. Entonces, es lógico lo que vos pensás, pero cuando vos comparás receptores simil edad en donante vivo cadavérico con donante, tiene mucho que ver. Acá la principal explicación surge del lado del donante. No es lo mismo sacar un riñón que estuvo en su ámbito fisiológico perfundido con presiones normales, que tiene una isquemia caliente de 2 minutos, que se lava e inmediatamente se empieza a poner, donde su isquemia fría es prácticamente de minutos, que con un donante que estuvo en una terapia mantenido con toda la respuesta inflamatoria y citoquímica secundaria a la muerte encefálica, en la cual ese riñón posiblemente tuvo periodos agónicos y estuvo después en una consoladora con hielo y pasaron en Argentina un promedio de, no me dejes mentir Clemente, pero el promedio en el último estudio multicéntrico de IGF de 18.5 o casi 19 horas de isquemia fría. Entonces el resultado de sobrevía creo que se explica mucho por ese lado. Después influyen cosas como de compatibilidad, el estado de receptor, el estatus pretrasplante, el tiempo en diálisis, la modalidad dialítica, la compatibilidad inmunológica, las infecciones, etcétera, 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 etcétera. Pero puntualmente para tu pregunta, el análisis estadístico cuando lo podés ajustar por subgrupos de edad y el beneficio se ve igual. y una cabal demostración es lo que se vio en la diapositiva, con respecto a lo que dijo Marco de los receptores, se ven los pre-entry. Cuanto menos tiempo en diálisis están los pacientes, menos comorbilidades tienen, y eso también, además de todo lo que dijo el doctor Osela, va de la mano de una mayor supervivencia, ¿no? Bueno, muy bien, Francisco. Te agradecemos muchísimo. Sé del esfuerzo que hiciste porque estás próximo a viajar. Así es que te agradecemos, como siempre, como todos los años, tus participaciones. No, por favor, el gusto es mío, les agradezco a todos.
pido disculpas que me tengo que desconectar. Doctor Barros, me voy a parar tu charla que la he visto, la he escuchado y sé que es excelente, como tuve la suerte también de verte operar en vivo, que es un verdadero lujo. Así que también te felicito porque Fundación, hace poco el doctor Gondolesi y Posteo pudieron hace poco el del donante vivo laparoscópico hepático, que eso no es poca cosa. Así que mis saludos a todos y muy buen fin de semana. Un Lo abrazo, mismo, Francisco. el mismo deseo, Francisco. Chao, hasta luego. Bueno, muy bien. Ahora pasamos al segundo trasplante con donante vivo, que es el trasplante hepático, y para esto nos acompaña el doctor Pablo Barros Echiloto, que junto con el doctor Gondolesi llevan adelante el Instituto de Trasplante Multiorgánico de la Fundación, y en donde se realiza el trasplante hepático, trasplante pancreático y trasplante intestinal. Fue el gran aporte que ha hecho este equipo con el arribo del doctor Gondolesi a los programas de trasplante de nuestro país. Y por supuesto el doctor Barros Echeloto acompañando y tomando iniciativas como las que acaba de decir el doctor Osela del donante vivo laparoscópico. Pareciera que cada vez más no hay límites para la incorporación de este tipo de procedimientos con todos los beneficios que, como seguramente van a ver, tienen en común con los trasplantes renales. Pablo, te agradecemos la presentación. Como siempre es un gusto tenerte entre nosotros. Pablo está muteado. Estás muteado. Bueno, más que nada saludar a todos, a Gonzalo, a Robert, a vos, Clemente. Es un gusto estar con todos ustedes. La realidad es que hoy estoy donde estoy y creo no, seguramente por haber estado trabajando durante muchos años con ustedes. Vamos a hablar un poquito de lo que es el trasplante hepático con donante vivo de hígado, en donde es muy importante que tres cosas tenemos que preservar o estar totalmente obsesionados con el trasplante hepático con donante vivo relacionado. Número uno, ya algo dijo Clemente, es la seguridad del donante. Lejos es lo más importante de todo. Por otro lado, tenemos la necesidad médica de un receptor que no accede al trasplante, que no puede acceder a trasplantarse, porque ya vamos a ver, es una cuestión de números, las oportunidades que tienen los receptores. Y por supuesto que tenemos que tener un resultado clínico acorde o similar, mejor dicho, al que tenemos con el donante cadavérico. En lo que es el trasplante hepático, a diferencia de lo que es el trasplante renal, es con un injerto parcial. ¿Qué significa que es un injerto parcial? Perdonen que justo accedí aquí. Es un injerto parcial, es alguien que dona una parte de su hígado. No podemos donar el hígado entero porque el hígado entero es necesario para vivir, o mejor dicho, cierta cantidad de hígado es necesario para vivir. Podemos ver en esta imagen lo que es una hepatectomía derecha para un trasplante hepático entre adulto y adulto. Y totalmente diferente podemos ver acá lo que es el segmento 2-3 de un donante adulto a un receptor pediátrico. Son dos cirugías totalmente diferentes. La hepatectomía derecha o el trasplante hepático con donante vivo derecho es muchísimo más complejo que esto
que es el trasplante hepático con donante vivo de un adulto a un receptor. La seguridad de los donantes es lo más importante de todo. Uno puede aceptar o puede entender que un receptor que nosotros hacemos un trasplante de hígado, de lo que fuere, se muera. Lo que no podemos nunca es aceptar o esperar que un donante se muera, ya que, como les dije, lo más, y como dijo Clemente también, lo más importante es la seguridad de los donantes. ¿Qué ocurre en el mundo en cuanto a la donación de órganos? Fíjense, en verde son los donantes en todo el mundo cadavéricos, o sea, principalmente en el mundo se hace trasplante hepático a punto de partida de la donación cadavérica. Y eso es lo que tenemos que lograr, que cada vez haya más verdes y cada vez haya menos azules. Argentina es un país donde en hígado principalmente se hacen casi todos los trasplantes con donante muerto, con donante cadavérico. Pero hay algunos países, fíjense como Corea, Turquía, Arabia Saudita, en donde la realización de trasplante hepático es principalmente a punto de partida de los donantes vivos. Japón es otro de los países, son todos países occidentales. ¿Cuáles son las cosas que tienen a favor y cuáles son las cosas que tienen en contra la donación de órganos de donantes vivos? Esto en general es para todos los órganos lo mismo. El receptor va a estar menos tiempo en lista de espera. ¿Por qué? Porque se evalúa un donante, se lo programa y se trasplanta. Y eso directamente hace que el deterioro clínico de los pacientes sea menor. ¿Por qué? Porque están menos tiempo en lista de espera. Y al estar menos tiempo de lista de espera, disminuye la mortalidad de los pacientes, que es uno de los principales problemas que tenemos en la lista de espera cuando los pacientes están mucho tiempo. En el caso de hígado, por ejemplo, la mortalidad en lista de espera en Argentina es entre un 20 y un 25%. O sea que 1 de cada 4 pacientes que ingresan en lista terminan muriéndose esperando un órgano. Y la otra ventaja que tiene la donación de donante vivo es que podemos expandir algunas indicaciones del trasplante, como por ejemplo en el hepatocarcinoma. Habitualmente, en Argentina, con donante cadavérico, solo se permite trasplantar a los pacientes que tienen hepatocarcinoma con lo que se denominan los criterios de Milán, que es un tumor hasta 5 centímetros o 3 tumores hasta 3 centímetros. Si el paciente tiene un tumor que mide 5.5, ese paciente queda fuera de trasplante. Al estar, denme un segundito, perdón. Perdón, les decía que al expandir algunas indicaciones, por ejemplo, el hepatocarcinoma, si mide 5.5 queda fuera de la lista de trasplante. En cambio, se sabe que los pacientes que tienen hepatocarcinomas hasta 6.5 tienen la misma supervivencia después del trasplante que los pacientes que tienen los tumores dentro de Milán. En este grupo de pacientes podemos realizar el trasplante con donante vivo. ¿Cuáles son las contras que tiene? Uno es el gran problema ético. Estamos operando a un paciente sano y lo estamos sometiendo a un riesgo. Y ese riesgo puede ser desde tener complicaciones hasta tener algún grado de mortalidad. La mortalidad de este tipo de cirugía no es cero. Puede llegar en el caso del trasplante hepático con donante vivo derecho al 1 por 1000.
¿Y qué es este 1 por 1000? Es un paciente que puede morirse directamente por el hecho de haber tenido la cirugía del trasplante, del donante. Obviamente que el procedimiento quirúrgico es un procedimiento quirúrgico muchísimo más complejo que en el caso de lo que son los trasplantes renales con donante vivo, donde la cirugía per se es más sencilla. Por lo tanto, tanto la morbilidad como la mortalidad en el donante son quizás las contras más grandes que tiene este tipo de trasplante. Y las complicaciones que pueden llegar a aparecer en los donantes no solamente pueden ser complicaciones en el momento de la cirugía. Por ejemplo, este es uno de los trabajos publicados que más número de trasplantes o más evaluaciones, perdón dicho, que más donantes se evaluaron. Son más de 1000 donantes en donde la morbilidad del donante puede llegar a ser 3%. Esto es la morbilidad directamente relacionada con la cirugía. Podemos ver que las complicaciones pueden ser complicaciones intraoperatorias, puede haber lesiones vasculares principalmente y lesión de la vía biliar. Después hay complicaciones que ocurren dentro de los primeros o del primer mes de la cirugía y es, por ejemplo, la fístula biliar la más frecuente. Y después también puede haber complicaciones alejadas, por lo cual es necesario seguir durante mucho tiempo a los donantes. Digamos, no termina la evaluación de los donantes una vez que el paciente se va del alta, sino que lo seguimos durante muchísimo tiempo. Y en cuanto a lo de mortalidad que les estaba diciendo, esta es la mortalidad reportada. Muy probablemente sea infrarreportada la mortalidad. En Estados Unidos al menos hay 9 donantes que se murieron después de donar el hígado. Estas muertes son directamente relacionadas con la cirugía o algún donante que se suicidó por diferentes motivos después de la donación. Fíjense que los países donde se murieron los donantes, Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, China, son países con muchísima experiencia, que a pesar de tomar todos los recaudos necesarios para poder hacer este tipo de cirugía, la mortalidad es algo que ocurre. Y por lo tanto, tanto los donantes como los receptores tienen que ser conscientes de que pueden morirse por esta cirugía. Y entonces, ¿por qué hacer donante vivo si yo le estoy diciendo algunas cosas que realmente son muy preocupantes? Número uno, por una cuestión de números. Fíjense, estos son los donantes que hubo, mejor dicho, los trasplantes hepáticos que se realizaron en Argentina durante los últimos 10 años. Hasta el año 2019 hubo una tendencia a la suba, hasta que obviamente llegó la pandemia. Post pandemia empezó a recuperarse un poquito los números, pero fíjense que estamos en los números más bajos que en el 2017, o sea que todavía no podemos tener o no pudimos lograr volver a los números previos a la pandemia. En el 2023 se llevan 180 trasplantes hepáticos de hígado realizados y si esto sigue igual, vamos a estar cerca de los 380, 390 para fin de este año. O sea que todavía no vamos a acercarnos a los más de 400 que hubo en el 2018. Y este es otro tema. Fíjense en que tenemos en lista 1.500 pacientes que están esperando un hígado solo y tenemos 30 que están esperando un hepato renal. O sea que tenemos en lista más de 1.500 pacientes y por año podemos realizar solamente entre 380 y capaz este año 390. O sea que la demanda que tenemos o la necesidad de trasplantar es muchísimo más alta que el pool de donantes que tenemos. Entonces, por ese motivo, es necesario la realización de trasplante hepático con donante vivo relacionado. ¿Cuál es o qué es lo que va a marcar el éxito de un donante vivo, del trasplante hepático con donante vivo? Son 4 cosas que tenemos que tener. Número 1, una cantidad adecuada de volumen hepático, o sea, que la masa que nosotros estamos trasplantando sea suficiente para el receptor.
tiene que tener permeable la arteria hepática, tiene que tener un buen flujo de salida y obviamente una anastomosis biliar segura. O sea que las anastomosis que realizamos en el trasplante hepático son muy importantes. Dos preguntas nos hacemos siempre. El futuro hígado remanente, como se llama el hígado que le va a quedar al receptor, ¿es suficiente o no? O sea, si le va a alcanzar para poder vivir. Y la misma pregunta la hacemos al revés. ¿El volumen de hígado que le estamos implantando al paciente alcanza para cumplir sus necesidades metabólicas? La respuesta a la pregunta 1 fue publicada ya hace muchísimos años y es más o menos lo que se acostumbra a hacer. En esta tabla podemos ver unos porcentajes que es menos del 35%, entre un 35 y un 40 y más del 40%. ¿A qué hace referencia este porcentaje? Al porcentaje del volumen total de hígado que le queda al donante. Entonces, si nosotros tenemos un donante al cual el futuro hígado remanente va a ser menos del 35% del volumen total del hígado, fue publicado que aproximadamente el 80% va a tener algún tipo de complicación, desde leve a grave, pero que va a tener alguna. Y fíjense cómo significativamente cuando el porcentaje es más de 40, cómo disminuye groseramente a menos del 25%. O sea que la cantidad de hígado que le queda al donante es importantísima y tiene que ser mayor entre un 35 y un 40% al menos. Esto también va de la mano de los laboratorios en el posoperatorio. Las enzimas o los picos de enzimas son más altos cuando el futuro hígado remanente es más bajo y no hay tanta diferencia en la estadía hospitalaria. Volviendo al tema de volumen, que es una de las cosas que más nos preocupa. Fíjense esto es el receptor de 1 año, un receptor de 12 años y una receptora de 61 años con una hipertensión portal muy importante. Fíjense en las colaterales que tiene en el abdomen. Esta paciente tenía una poliquistosis hepática. El volumen de hígado o la cantidad de hígado que necesita este receptor es totalmente diferente a estos dos. Y este necesita mucho menos que esta receptora. Esto es lógico de entender. Entonces, hay una fórmula o un ratio que tenemos muy en cuenta y es la relación que hay entre el peso del injerto y el peso del receptor. O sea que nosotros pesamos, primero, ¿cómo hacemos antes del trasplante? Lo calculamos por medio de una volumetría con tomografía. Entonces, la cantidad estimada de hígado que vamos a trasplantar dividido por el peso del receptor tiene que ser entre 0,8 y 1. Cuando este porcentaje, este ratio, es menor a 0,8, hablamos de que el hígado es pequeño. Y cuando es mayor de 4, el hígado es grande. Y esto tiene que ver mucho con la hipertensión portal que tengan los pacientes. Acuérdense que los pacientes que se trasplantan tienen hipertensión portal. Si a un hígado que de tamaño es chiquito le colocamos una porta con mucho flujo producto de una gran hipertensión portal, ese hígado se va a dañar. ¿Y cómo andan los pacientes que tienen esta diferencia en el ratio entre el peso del injerto y el peso del receptor? Y andan peor. Fíjense que los pacientes que tienen un hígado muy grande también, esto es mayor de 4, también es un problema porque generalmente el flujo portal no llega a suplir las necesidades que tienen los pacientes.
¿Qué tipos de injertos hepáticos utilizamos habitualmente? El más común de todo y el que más conoce la gente es este trasplante, es que el donante sea un adulto y le dona un receptor pediátrico. Las posibilidades de que el hígado sea pequeño son escasas. También puede ser en trasplante pediátrico que el receptor sea adulto y el receptor, en vez de ser un chiquito muy, muy chiquitito, sea un adolescente, que es casi un adulto. Y después está lo que es el trasplante hepático adulto-adulto, donde un paciente adulto le dona a otro adulto, y acá sí la cuestión de tamaño es muy importante. Este es un hígado derecho. El hígado derecho son los segmentos 5, 6, 7 y 8. Generalmente utilizamos este injerto en adulto-adulto. ¿Por qué? Porque el injerto va a pesar entre 800 y 1000 gramos. Diferente es el hígado izquierdo, que habitualmente es entre un 35 y un 40% del volumen total del hígado. Son los segmentos 4, 2 y 3, donde el injerto, fíjense, es mucho más chiquitito. Y al ser más chico, el peso del donante, perdón, el peso del receptor debe ser más chico también. Esto se puede utilizar en adultos muy chiquitos o también se puede utilizar en adolescentes. Y por último está el injerto, el segmento 2-3, donde generalmente o solamente se utiliza para trasplante hepático de adultos a pediátricos, generalmente padres a hijos. Acá lo tenemos resumido. El injerto del segmento 2-3 es el más chiquitito de todos. Fíjense que no llega a 300 gramos habitualmente. El hígado izquierdo es entre el segmento 2 y el 4, que pesa aproximadamente 400 gramos, y el hígado derecho es el injerto más grande de todos y que puede llegar hasta 800 gramos dependiendo directamente del tamaño y del peso del receptor. Cuando hacemos trasplante hepático en pacientes pediátricos, tenemos en cuenta principalmente el tamaño del receptor. Esta es la principal limitante que tenemos. ¿Por qué? Porque ¿cómo hacemos para colocar un hígado grande en este abdomen? Es imposible. Aproximadamente el diámetro transverso del abdomen de un paciente de 10 kilos puede ser 16, 17 centímetros. O sea que es muy chiquitita la cavidad abdominal. Obviamente que tenemos en cuenta la circulación colateral, si tiene o no tiene ascitis, y el PEL. El PEL es el grado de enfermedad que tiene. Pero un paciente chiquito con ascitis es una gran ventaja. ¿Por qué es una gran ventaja? Porque nos permite o nos distiende la cavidad abdominal y así podemos colocar injertos más grandes. Es muy poco probable que la circulación colateral de un paciente pediátrico sea, mejor dicho, la hipertensión portal de un paciente pediátrico dañe el injerto de cualquier tipo de donantes. Ahora, totalmente diferente es el abdomen de un adulto. Fíjense este abdomen, mucha ascitis, mucha circulación colateral, los pacientes a mayor MEL, mayor grado de enfermedad, y también acá sí tenemos en cuenta el tamaño del donante y del receptor, porque tenemos que tener cuidado de no tener lo que yo les explicaba del hígado pequeño. O sea que en trasplante hepático con donante vivo en los adultos es muchísimo más complejo que el pediátrico. Y también hay una pregunta, ¿y qué nos conviene hacer en los adultos adultos, derecho o izquierdo? Obviamente que nos convendría hacer desde el punto de vista de la cirugía un izquierdo. Una hepatectomía izquierda es muchísimo más fácil que una hepatectomía derecha. Pero el problema ya se lo mostré, que el volumen que da un hígado izquierdo es muchísimo menor que el hígado derecho. Acá le pongo un ejemplo. El hígado derecho, dijimos que eran 800 gramos, el izquierdo entre 400 y 500, y nosotros tenemos que tener una relación o un ratio entre el peso del injerto y el peso del receptor mayor de 0,8. Un paciente que pese 75 kilos, que es la media de un adulto, necesita al menos 600 gramos. O sea, muy pocas veces un hígado izquierdo nos va a servir para un paciente o para un trasplante adulto. A su vez, aparte del tamaño chiquito,
generalmente la irrigación o la parte vascular es muy importante. Una realidad es que tienen menos complicaciones biliares porque habitualmente las variantes anatómicas de la vía biliar son del lado derecho. El flujo de salida no es un problema, pero sí la problemática mayor que tenemos es que las variantes arteriales generalmente son de mayor frecuencia que las variantes derechas. Esta es una imagen donde tenemos una hepática izquierda que nace de la arteria hepática y otra arteria hepática izquierda que nace de la coronaria estomáquica. Esto es un problema porque tenemos que hacer dos anastomosis de dos arterias que son per se más chicas que la arteria hepática derecha. La vena porta no trae mayores problemas en el trasplante hepático, ya que hay algunas variantes anatómicas, como podemos ver en este esquema, pero que hoy en día, digamos, con cirugía de banco la podemos reconstruir perfectamente y realmente hoy no es un inconveniente. La única contraindicación formal para hacer un trasplante hepático podría llegar a ser lo que es el tipo D, en donde la rama anterior de la vena porta derecha nace muy intrahepática directamente de la rama izquierda de la vena porta. Acá vemos, digamos, otro paciente. Esto sí puede ser un problema, la vena porta del receptor. A veces la vena porta del receptor tiene esto que es una trombosis o una carcinomatosis. Al tener, digamos, inconveniente en con qué anastomosar la vena porta, eso es un problema, digamos, para el trasplante hepático. Tenemos que conocer las variantes arteriales, que como dijo Francisco, hoy en día la tomografía multicorte es primordial para evaluar a los donantes. Nosotros en lo que es el hígado, la volumetría y la evaluación de la anatomía vascular la hacemos con la tomografía multicorte. La evaluación de la vía biliar previo al trasplante la hacemos con la colangioresonancia. Fíjense, la reconstrucción arterial que podemos lograr con una tomografía es excelente, es lo mismo que una arteriografía convencional. El flujo de salida lo evaluamos también durante la evaluación de los donantes con la volumetría. Esta es el drenaje venoso, esto es una rama del segmento 8 que va directamente a la vena cava. Este es el segmento 5 que drena en la vena suprahepática media que habitualmente queda en el donante. Y este es el injerto en cirugía de banco, hacemos las reconstrucciones vasculares para que las ramas del segmento 5, del segmento 8, drenen directamente en la vena cava. Esta es la vena suprahepática derecha, que le ponemos también un injerto para hacer la anastomosis un poco más sencilla. En cuanto a la vía biliar, la evaluamos en el pretrasplante con la colangioresonancia, pero siempre a todos los donantes le repetimos y le hacemos una colangiografía intraoperatoria. Estas son variantes anatómicas, fíjense, una trifurcación, por decirlo de alguna manera, en la vía biliar, que no hay casi conducto hepático derecho. Acá un hepático derecho que desemboca directamente sobre lo que vendría a ser en la rama izquierda, con un segmento posterior derecho desembocando aisladamente en la vía biliar, y otro conducto, digamos, un segmento anterior derecho que drena normalmente en la vía biliar, pero tiene en forma independiente un segmento posterior derecho posterior que drena el conducto cístico. Todas las variantes anatómicas de la vía biliar complejizan sobre todo el trasplante hepático derecho, no así el segmento 2-3. ¿Y cómo le va a los que hacen trasplante hepático con donante vivo? Realmente le va muy parecido a los que hacen trasplante hepático con donante cadavérico. Las curvas de supervivencia son similares a largo plazo, pero lo que sí habitualmente hay es, fíjense este dato que parece tonto, pero no lo es, la estadía hospitalaria a veces en los donantes vivos es menor y la necesidad de diálisis también. ¿Qué significa esto?
que estos trasplantes habitualmente se hacen cuando los pacientes están en buenas condiciones clínicas, entonces podemos acortar la internación y la presencia de complicaciones clínicas posoperatorias son menores. La trombosis arterial es superior en el donante vivo y eso es entendible porque es mucho más chiquita las anastomosis que tenemos que hacer. Y lo que sí es mayor en el caso de los donantes vivos es la presencia de fístulas biliares. Fístulas biliares, ¿por qué? Porque son anastomosis mucho más chiquitas que hacer y son más complejas. Pero la presencia de estenosis en forma alejada es significativamente menor y esto puede estar en relación con el tiempo de isquemia que tienen estos hígados es mucho menor que los hígados con donación cadavérica. O sea, era lo que hoy les explicaba Francisco, digamos, hacemos el donante e inmediatamente hacemos el trasplante. En cambio, la donación cadavérica tiene todo el tiempo de isquemia fría, que habitualmente son entre 6 y 8 horas, que provocan daño en la vía biliar. ¿Qué pasa con el MEL? El MEL es el método matemático con el cual nosotros calculamos la mortalidad que pueden tener los pacientes en lista de espera. Y claramente podemos ver que ¿de qué o con qué se relaciona directamente el MEL? Con el síndrome de hígado pequeño, que es lo que les comentaba recién, que a medida que los pacientes están más enfermos, o sea, tienen más hipertensión portal o complicaciones de esta, la posibilidad de complicaciones de tener lo que era el síndrome del hígado pequeño, o sea, un hígado que no alcanza a cubrir todas las funciones metabólicas, o la disfunción inicial del injerto, colocamos un hígado y nunca funciona, son mayores cuando los pacientes están más enfermos. Entonces, habitualmente lo que uno trata de hacer es ofrecer el donante vivo principalmente a los pacientes que necesitan un trasplante, pero que no están críticamente enfermos. Un poquito para concluir, los donantes vivos por una cuestión numérica son realmente necesarios. Los resultados al menos son similares a lo de los donantes cadavéricos y tenemos que extremar al máximo los recaudos con los donantes. Y para eso, ¿qué es lo que se está desarrollando últimamente? Es tratar de hacer la cirugía del donante por medio de videolaparoscopía. ¿Qué es eso? Es una técnica en la cual antes hacíamos la cirugía por cirugía convencional y ahora la estamos haciendo por laparoscopía. Que si tenemos Clemente tiempo, le mostró un video y cómo evaluamos a los donantes. ¿Estamos bien con tiempo, Clemente? Por supuesto. No nos vamos a perder esto. Bueno, esto es un paciente, es un hijo que le dona a la mamá. Un poco lo decía recién Roberto, esto quizás sea un tema a veces un poco álgido o no álgido, digamos, está la discusión si uno debe hacer o no estos trasplantes. Personalmente creo que sí, nosotros no somos nadie para decir que un hijo le done su hígado a la madre, y más cuando te enterás de algunas cosas. Por ejemplo, esta era una madre soltera que crió a su hijo. La madre necesitaba el trasplante y el hijo obviamente no dudó en donarlo. El hijo tenía o tiene ahora tiene 27 años, me parece, 28, 1,70 m, 70 kilos, o sea que era un paciente, digamos, flaquito. La tomografía multicorte, digamos, que hacemos habitualmente, vemos que el hígado sea normal, era un hígado que nos impresionaba, el hígado izquierdo grande, no tenía ninguna anomalía o alguna variante anatómica, la vena porta era la vena porta clásica, la arteria hepática izquierda nacía de la arteria hepática común y no tenía ninguna variante rara de las venas suprahepáticas. En la colangioresonancia, el hígado izquierdo era totalmente normal. Hacemos la volumetría hepática, que siempre se hace la volumetría hepática. ¿Qué es la volumetría? Es calcular cuánto mide el hígado normal, en el hígado del paciente. En este caso era 1,5 kg. El hígado remanente, o sea, en verde, era el hígado que le iba a quedar al paciente. 1 kilo, casi el 70%. Estamos muy encima
de los 35 o 40 que se necesitan. Y el segmento 2-3 pesaba 461. Era chiquito a medias, no era un hígado grande, pero acá lo que hay que hacer es cotejar cuánto pesa la receptora. ¿Por qué? Para sacar el índice que les decía recién. La receptora a 45 años pesaba 61 kilos. Y acá es una de las cosas más importantes. Y la indicación del trasplante era una adenomatosis múltiple y resecable. ¿Qué es esto? Es una enfermedad que se trasplanta porque tiene riesgo de transformarse alguno de los adenomas en cáncer. Entonces, a este paciente no tiene hipertensión portal y eso, digamos, es un factor muy a favor para nosotros. La relación del peso injerto receptor daba 0,75 por debajo del 0,8 que habíamos hablado, pero como no tenía hipertensión portal, seguimos adelante. Hacemos la colangiografía intraoperatoria, que es un estudio para evaluar la vía biliar con contraste en el momento de la cirugía. Es normal, era igual, digamos, un solo conducto biliar izquierdo, entonces empezamos a hacer la disección del pedículo hepático. Lo primero que empezamos a disecar es lo que vemos acá, que es la arteria hepática izquierda. Debajo de la arteria hepática izquierda siempre está la vena porta izquierda. Esto es la vía biliar. Tenemos acá bien disecada la arteria hepática izquierda y comenzamos a disecar la vena porta por debajo. Disecamos la vena porta izquierda, le colocamos un vessel loop que se llama y posteriormente vamos a tratar de identificar la raíz de la vena suprahepática izquierda. Acá tenemos, habitualmente desembocan en la vena cava que está abajo junto a la vena izquierda y la media. Abrimos el epiplón menor por debajo de la cara inferior del hígado. Seccionamos los vasos portales al segmento 1, en este caso el segmento 1 se queda en el donante y posteriormente, una vez que lo seccionamos esos vasos, colocamos un clamp vascular en la arteria y en la porta y eso nos va a demarcar cuál es el sitio de transección que tenemos que realizar. Todo esto que está en isquémico momentáneamente nos va a representar el segmento 2, 3, 4, que es el tipo de injerto que vamos a hacer. Comenzamos a cortar el parénquima hepático, la parte más superficial la cortamos con este dispositivo de energía que se llama, que es un bisturí armónico, y posteriormente comenzamos con este dispositivo que es un aspirador a seccionar el parénquima hepático. Este dispositivo, el aspirador ultrasónico, nos aspira todas las células hepáticas y nos va dejando las estructuras venosas libres. Estas son estructuras venosas de venas suprahepáticas, accesorias, son chiquititas, entonces la podemos ligar. Esta vena va del segmento 4 a la vena suprahepática media, que la vena suprahepática media queda con el donante. Seguimos con el aspirador ultrasónico. Lo que tenemos que hacer en este momento es ir a identificar la vena suprahepática izquierda, que nosotros la necesitamos para el trasplante. Seguimos avanzando en cuanto al corte del parénquima hepático. Acá empieza a asomarse la vena suprahepática, puede ser esta la media y la izquierda. Seguimos cortando el parénquima hepático desde el ilio. La arteria y la vena porta no la podemos seccionar porque el hígado que vamos a utilizar para el trasplante necesita estar irrigado todo momento, porque si no sufriría isquemia.
Acá podemos ver la vena suprahepática izquierda que estamos tratando de pasarla, digamos, por debajo para tenerla disecada, como se llama, para poder seccionarla tranquilamente. Le colocamos una cinta hilera y ya casi estamos en condiciones de finalizar la transección parenquimatosa. En este momento tenemos el pedículo hepático acá abajo, esta es la vía biliar, seccionamos todo el parénquima, hígado izquierdo, hígado derecho. Vamos en busca de la vía biliar, esa es la vía biliar, le colocamos una seda, un Hemolock, que es un clip de polímero del lado que va a quedar. Y seccionamos la parte biliar. Terminamos de disecar la vena porta, que le quedaba una ramita que iba de la vena porta al segmento 4, al segmento 5, perdón. La vena suprahepática izquierda. Y acá ya está listo el injerto para sacarlo, digamos. Tenemos la arteria hepática izquierda, esta es la hepática derecha que sigue, la vena porta y la vena suprahepática. Hacemos una incisión de Pfannenstiel, o sea, una incisión suprapúbica, colocamos una bolsa que es por donde vamos a traccionar para sacar el injerto. A la arteria le ponemos un Hemolock, este clip de polímero, seccionamos la arteria, a la vena porta también. Ya tenemos colocada, fíjense, la sutura mecánica de la vena suprahepática izquierda para ganar tiempo. Colocamos la sutura mecánica de la vena suprahepática izquierda. El injerto cae dentro de la bolsa y lo extraemos por la incisión de Pfannenstiel. Acá podemos ver cómo queda el donante, la superficie de corte, el segmento 1. En este caso quedó un poquito con algo de isquemia, fíjense que el color cambió un poquito, pero no trae ninguna consecuencia, la arteria y la vena porta. Este es el injerto, cómo queda en el receptor, segmento 4, segmento 2, 3, y el injerto estimado fue diferente perdón, el peso del injerto fue diferente al volumen estimado. En este caso fue menor, el injerto pesaba cerca de 390 centímetros cúbicos y la relación del peso del injerto sobre el peso del receptor fue 0,59, o sea que lo que tuvimos nosotros fue un hígado pequeño. Sin embargo, no hizo en este caso ninguna complicación el receptor relacionado con el volumen chico de este injerto. La paciente ya lleva un poco más de un año y hoy en día está perfecta. Bueno, faltaba el tiempo quirúrgico, fueron cerca de 6 horas y bueno, realmente eso es una de las maneras que tenemos hoy en día para tratar de disminuir la morbilidad de los donantes. No sé, Clemente, si hay alguna pregunta, alguna duda. Muteado, Clemente. Felicitaciones, Pablo, por la presentación. Realmente excelente. Sobre todo la novedad de la última cirugía. Me impresionó la mortalidad en lista de espera que nombraste,
porque el primer trasplante hepático hecho en la Argentina fue en el año 1900, fue hecho por Eduardo de Santibáñez en el hospital italiano, y fue en 88 creo. Si no es 88, fue 1988, 89, por ahí. sí, muy bien. Y cuando él presentaba, siempre nombraba que la mortalidad en lista de espera era del 25%. ¿Cuántos años han pasado desde el primer trasplante hepático? 35 años. 35 años. Y si bien los criterios de aceptación o de inclusión para trasplante hepático se han incrementado y puede haber un sesgo en ese sentido, la mortalidad actual es exactamente la misma. Esto nos hace reflexionar en la necesidad de incrementar el número de donantes, cosa que venimos diciendo desde el comienzo del dictado de la materia. De más está decirte el hecho del orgullo que me produce, que nos produce a todo el equipo, que estés haciendo lo que estás haciendo, y que realmente la cirugía laparoscópica en este momento y seguramente la robótica en los próximos años va a ser que esta cirugía tan invasiva, ¿no es cierto? Y que en este momento sigue siendo la mayoría de los procedimientos, cada vez sea más chica. Así que, ¿qué preguntas tienen para el doctor Barros? Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta con respecto, por ejemplo, a un donante que puede donar ambas partes del hígado, tanto izquierda como derecha, y un receptor que podría ser, por ejemplo, adolescente, que podría recibir cualquiera de las dos por una cuestión de tamaño. ¿Qué pasa si el donante tiene algún o algunos tumores que con criterios expandidos podrían ser trasplantados? ¿Con qué parte se queda el donante? ¿Con la parte más sana o dona, digamos, esa parte enferma a un paciente que, por ejemplo, podría ser adolescente que es joven? Bueno, si el donante tiene tumores en el hígado, no puede donar, dependiendo de qué tipo de tumor tiene. Si es un tumor maligno, es una contraindicación absoluta para la donación de órganos en general. Pero si tiene un tumor benigno, no puede donar, a menos que ese tumor, por ejemplo, sea un quiste simple. El quiste simple es algo muy frecuente y la mayoría de las veces son chiquitos. Si ese quiste es menor de 2 centímetros, no hay problema con la donación. ¿Y cuál es el lado del hígado que preferimos? Siempre el que sea menor complejidad para el donante. Si tenemos en la balanza que poner qué tiene más riesgo, hacer una cirugía más riesgosa en un donante o hacer un trasplante en la cual el ratio entre el peso del donante, perdón, entre el peso del injerto y el peso del donante estemos en el límite, que corra el riesgo el receptor. El que no puede correr riesgo nunca es el donante. Pablo, Perfecto, gracias. perdón, en el caso de que no sea un quiste simple y estemos en presencia de un quiste hidatídico, ¿qué conducta se tomaría? Operar al donante primero. Operar al donante y nada más. Y también va a depender un poco de
la indicación del receptor. ¿Por qué? ¿Qué pasa si vos tenés un paciente adulto que va a donarle a su hijo, que tiene una falla hepática fulminante, un hemangioma de 3 centímetros en el segmento 2-3? Hoy en día, gracias a los métodos de diagnóstico, el diagnóstico de la mayoría de los tumores hepáticos se hace solamente con imágenes, no se realizan biopsias. Si tuviéramos el caso de que padre tiene que donar, yo le tengo que donar a mi hijo chiquito que tiene una falla hepática fulminante, no hay donante, el deterioro clínico es muy, muy importante de mi hijo, hay que hacerle el trasplante. Si yo tuviera en el segmento lateral izquierdo mío una lesión benigna, lo hacemos igual el trasplante. Y después vemos si en cirugía de banco la podemos resecar o no. Si es muy intrahepática no la vamos a poder resecar, pero si es periférica sí. Ahora, el concepto que tiene que estar es que si hay una emergencia médica como es una falla hepática fulminante por un lado y por otro lado no hay donantes, antes que se muera el receptor o el posible receptor, hacemos ese tipo de trasplante. Y después vemos cómo solucionamos el tema. Muy bien. Perfecto. Una cosa que me impresiona es que estás adquiriendo los gestos del doctor Gondolesi. Todo se contagia en la vida. Y no es genético eso. ¿No es cierto, doctor Tanús? Pobre Pablo, no adhiero. Algún gesto mínimo, pero mantiene su propio perfil, Pablo. Sin duda, pero las manos, Son muchas las horas manos que pasamos impresionaron, juntos. Son muchas horas que pasamos juntos. Claro, claro. Aprovecho, Pablo, impresionante tu clase, clarísima además. Para los que no hacemos hígado, para los no cirujanos, siempre es un poco complicado, sobre todo la anatomía compleja del hígado y aprenderla con sus relaciones y su aspecto funcional. La verdad que me encantó la clase, te felicito. Gracias. Y bueno, para los chicos, para que vean, hay casos y y circunstancias especiales, etcétera. Estos que hablaron primero Francisco, luego Pablo, están hablando de donantes vivos que todavía siguen siendo, en hígado sobre todo, recursos en relación a la actividad de cadavérico, recursos que se dan en circunstancias muy particulares. No sé si ustedes recuerdan cuando el profesor Mañalich dio su charla, van a escuchar mucho la palabra autosuficiencia a lo largo de la cursada. Dio su charla, bueno, para tener autosuficiencia, que quiere decir que la provisión de órganos provenientes de dador fallecido alcanza para atender a la lista de espera. Es de 0,5 y España está en 0,49, una cosa así. Y Argentina, cuando llegó a tener, como dijo Pablo, ahí mostró claramente, en el 2019, prepandemia, llegó a tener casi 20 donantes por millón, se había situado en un 0,26. Es decir, todavía le faltaba el 100% de lo procurado para llegar a la autosuficiencia. Es preocupante, Pablo, la escasa velocidad de recuperación, sobre todo lo que está mostrando este año, que ya estamos bastante alejados de la pandemia,
es de esperar que con esta incorporación de los servicios de procuración, como en fin se está manifestando que va a haber, se pueda mejorar estas circunstancias. Por lo tanto, sobre todo en lo que es de adulto a niño, va a ir creciendo seguramente el tema de la posibilidad de donantes vivos de hígado, ¿no? Pablo, yo te quiero hacer una pregunta. Cuando mostraste los números de mortalidad, ¿es de lo publicado? Es de lo publicado y es principalmente la mayoría de los muertos son donantes vivos derechos. No me acuerdo, creo de todos los muertos hay solamente 2 del lado izquierdo del segmento 2-3. La mayoría son derechos, lo que habla de la diferencia de complejidad entre una cirugía y otra. Muy bien. Digo esto para que tengan en cuenta que tal vez la mortalidad puede ser mayor, porque no todos en general les gusta Contar lo malo. publicar las complicaciones, ¿no es cierto? Entonces probablemente sea un poco mayor. Y lo otro que creo que es importante, como se dieron cuenta, el procedimiento, independientemente que sea laparoscópico o abierto, es de una complejidad muy importante. Tal vez el procedimiento de trasplante más complejo de todos. Y que las reconstrucciones vasculares exigen un conocimiento anatómico muy importante y que en una de las diapositivas que presentaste creo que se vio que siempre los cirujanos de trasplante hepático, cuando realizan la extracción, se llevan los vasos ilíacos del donante para justamente reconstruir los trayectos arteriales que anatómicamente, espontáneamente no se les dan. ¿Por qué no explicas un poquitito eso, Pablo? Sí, digamos, dentro de las cosas que uno hace durante una ablación cadavérica es, digamos, la extracción de vasos ilíacos, generalmente los vasos, tanto la arteria como la vena. ¿Para qué se hace eso? Para cuando se necesitan injertos vasculares, principalmente en los donantes vivos, sino, y también en cirugía general, digamos, hay pacientes que se hace duodenopancreatectomías que van con resección de vena mesentérica superior o hepatectomías y necesitamos reconstrucciones vasculares. ¿Qué tenemos para utilizar? Los injertos vasculares de los donantes cadavéricos, que tienen una posibilidad de trombosis o de permeabilidad, por decirlo mejor, mucho más alta que los digamos que las prótesis, por ejemplo, de Gore-Tex. Por eso, digamos, es importante el tema de la donación cadavérica, más allá de la necesidad de órganos, sino también para obtener, digamos, tejidos, injertos, como en este caso los vasculares, para tener tejido óseo, cartilaginoso. Digamos, uno tiene que tratar de que el donante rinda, por decirlo de alguna manera, al máximo posible. Bueno, ¿hay alguna pregunta más que quieran hacer al doctor Barros? Bueno, Pablo, como siempre, muchísimas gracias. No, por favor, sabes que es un gusto. Siempre te consideramos parte nuestra y, y algún día ojalá puedas seguir teniendo protagonismo entre nosotros. Ojalá. Muy bien. Nos vemos, muchas gracias y muy buen fin de semana. Igualmente, saludos para todos. Muchas Chao a gracias. todos. Un abrazo, Buen fin de Pablo. semana. Gracias. Hasta el miércoles Chao, que muchas viene. gracias. Hasta miércoles.